todos. Vamos a empezar el evento. Esto es un evento que está organizado por CryptoPlaza. Es uno de los primeros eventos que se va a realizar en colaboración con CryptoPlaza Devs a iniciativa de Ethic Hub. Digamos, vamos a contar con Jonathan Tierno. El título de la charla es cómo llevar test unitarios a un código de funcionamiento. Entonces, CryptoPlaza es un hub, digamos, tiene una parte de coworking, pero hacemos también bastantes actividades de cara a la comunidad, aparte de los residentes, digamos, que estamos aquí en el espacio. Es un espacio nuevo que se abrió, digamos, después del verano del año pasado. Y bueno, pues la idea es organizar bastantes cosas. CryptoPlaza Devs, nuestra primera actividad, digamos, real, seguramente sea un taller de cómo montar un nodo de Bitcoin que organizaremos seguramente a mediados finales de este mes. Entonces, os dejo con Raúl, digamos que va a hacer una pequeña introducción al tema del cual se va a hablar hoy y luego tendremos la charla con Jonathan. Muchas gracias. Bueno. Esta charla es más dev que cripto, pero no, me parece que al final, por mucho que estemos desarrollando todo el blockchain y cosas del futuro, es software, las buenas prácticas son muy importantes. Hay gente que pueda haberse metido a cripto sin haber pasado por toda la experiencia que tiene yo, por ejemplo, llevando código en producción. Y lo que pasa aquí también, muchos somos de startups, al principio se va todo muy rápido, pero llega un punto en el que tienes que asentar y que te encuentras que lo que ayer, la deuda técnica es la hipoteca técnica, te va a tocar pagarlo. Entonces creo que puede ser muy útil para, pues un poco para todos, repasar conceptos básicos y ver ejemplos en las trincheras, digamos, de cómo se resuelven estas cosas. Y sin más os dejo con Jonathan, desarrollador con mucha experiencia, compañero en Samsung, ha estado en Last Minute y ahora está en Telefónica. Entonces, bueno, sin más te dejo. Muchas gracias. Bueno, aclaración, no es principalmente no de blockchain, es cero blockchain. 100% desarrollo, es muy sencillito, ¿vale? Bueno, cuando Raúl bueno, primero, por favor, mientras está hablando, interrumpidme, hacedme preguntas. Voy a hacer algo de código, seguro que tiene fallos, decídmelos en el momento, por favor, seguro que voy a hacer alguna cosa rara, ¿vale? Y nada, de lo que pensaba hablar es un poco de la situación que ha dicho ahora Raúl, de la situación que te entendí cuando me pediste la charla esta, que era, ya hemos desplegado unas cuantas versiones del sistema, parece que está funcionando y tal, y tenemos 5 minutos para pensar qué vamos a hacer ahora, qué hacemos, por dónde tiramos, ¿no? Porque lo que sí se empieza a notar cuando empiezas a tener un sistema cada vez más grande es que las tareas que estás haciendo son cada vez más de tocar el código que ya tienes y de entenderlo y de releerlo, más que de hacer cosas nuevas, ¿vale? Y el tocar el código nuevo, según se va haciendo más grande, pues se ve que que es cada vez más complicado, más difícil de entender y más peligroso de cambiar. Entonces, cuando llegas a este punto, ¿qué haces? Puedes o bien tirar para adelante, prometerte que lo vas a hacer mejor a partir de ahora cuando tienes menos prisa y tirar para adelante. Y aquí lo que puede pasar es que la bola se va haciendo más grande y el código se termina por pudrir, se termina por llegar a un punto en el que el hacer un cambio es tan complicado que el código se abandona y se deja mantenimiento y ya está. La otra cosa que se suele hacer es se tira todo lo que hay a la basura y se hace de cero, el reboot, y cero vas a seguir haciéndolo igual que lo habías hecho la vez anterior, vas a terminar por tener los mismos problemas. Y ahora encima tienes el problema de que el sistema que está en funcionamiento y el que está haciendo dinero es el antiguo. Cuando haya un bug, lo vas a tener que solucionar en el antiguo mientras estás haciendo que suele tardar un tiempo. Si hay alguna cosa que el negocio necesita que esté en funcionamiento, lo vas a tener que poner aquí y aquí también, en los dos. Esto solo lo vas a poder poner en producción cuando tengas la paridad con normalmente es lo que te van a pedir. Es mala idea, pero normalmente es lo que te van a pedir. Y hay veces que no se llega.
Y hay otras veces que el código nuevo, flamante, se tira a la basura y se tiran años de trabajo a la basura. Esto yo lo he visto, que se tiran años de trabajo a la basura. Perdonad. Esto. Entonces, la tercera opción de la que os voy a hablar yo es hacer que el código sea cada vez más fácil de trabajar y más seguro en él, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar ver cómo hacer. ¿Y esto qué tiene que ver con los test unitarios del título? Pues porque la técnica que yo propongo para hacer que el código sea cada vez mejor es cubrir de test unitarios todo el código que se vaya tocando. Entonces, en la traspa esta, pues vemos aquí todo en grande. Entonces, es todo el código, 100% de cobertura, así en la primera traspa. No, es el código en el que vayamos trabajando en cada momento. Va a ser una cosa gradual y ni siquiera entonces es un 100% de cobertura, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Entonces, primero vamos a definir lo que es un test unitario. ¿Alguno ¿no sabéis decir lo que es un test unitario? ¿Lo sabéis? Una prueba que asegura que el código que has hecho hace lo que tiene que hacer, pero a nivel muy bajo, casi de método. Es un test pequeñito de una sola funcionalidad. Yo añadiría que es algo que tiene que correr muy rápido y es algo que te da un resultado de sí o no, que pasa o no pasa, rojo o verde, ¿vale? Y yo voy a añadir también, además, por lo menos para esta charla, esto es ya más discutible, dos cositas más, que solo corre en memoria y que no toca en la infraestructura, ¿vale? ¿Y qué es la infraestructura? La última definición que hay. La infraestructura, ¿alguno lo sabéis? ¿Infraestructura a qué me refiero? Infraestructura, vamos a llamarle toda la entrada y la salida del programa. Las bases de datos, las conexiones a internet, la interfaz gráfica, ¿vale? Y yo aquí voy a meter también cualquier cosa que dé un resultado que es aleatorio o no es predecible, aunque sea del sistema, el generador de números aleatorios, el reloj, las variables de entorno, el locale del sistema. El blockchain. Sí, y la otra cosa es cualquier librería que estemos usando que dé un resultado más o menos complejo. O sea, si es, yo qué sé, si es Guava, pues no. Pero si es una librería que usáis para hacer un hash o una verificación de lo que sea, que yo no sé ni qué librería si usáis ni nada, eso también lo metería en el saco de la infraestructura. De forma que los test unitarios solo van a tocar el código que hacemos nosotros, que picamos nosotros, ¿vale? Esto es un poco discutible, pero es la definición que vamos a usar aquí, ¿vale? Entonces, antes de seguir para adelante, pues vamos a hablar de los otros tipos de test que hay montones, ¿no? Test de integración, test manuales, test de aceptación, end-to-end, de aprendizaje, montones, ¿vale? Son otra cosa. Es decir, los test unitarios de los que vamos a hablar aquí son para el desarrollador y tiene que hacerlos el desarrollador. Los test de integración a lo mejor los puede hacer la gente de QA o puede hacer test manuales, test exploratorios el cliente mismo. Pueden cubrir el mismo código que vamos a tocar, da igual, porque además vamos a ver que el objetivo es distinto el que siguen, ¿vale? Y luego aparte, esto de aquí es la pirámide de testing, que ya lo conoceréis, que lo que viene a decir es que los test unitarios deben ser los más, test de integración menos y test manuales los mínimos, que son los más costosos, ¿vale? Solo voy a decir sobre los test de integración que deben ser, en mi opinión, los menos posibles. Deben cubrir solamente algunos de los casos felices de las funcionalidades principales y ya está. No hay que intentar cubrir todo el código con test de integración. Y hay algún coach, algunos expertos en Agile que dicen que los test de integración son malos, punto. O sea, aquí os dejo unos enlacitos sobre una charla que se llama Los test de integración son un timo, ¿vale? Está muy interesante, le podéis echar un vistacillo, ¿vale? Vale, entonces, habíamos dicho que la forma que vamos a seguir para subir la calidad del código son los test unitarios. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué es lo que tienen de particular o por qué no valen los test de integración? Pues porque lo que vamos a hacer es que los test unitarios lo que hacen es poner a prueba el diseño del código, pero no cuando los ejecutas, sino cuando los estás escribiendo. Es decir, si tú intentas escribir una clase y te es difícil, eso es un problema de la clase, significa que la clase es mala, ¿vale?
Y entonces tú tienes que, digamos, escuchar ese dolor que estás sintiendo al escribir el test para guiar tu diseño, ¿vale? ¿Y esto por qué es así? Pues porque un código que sea fácil de testear va a cumplir estas cositas de aquí que tengo puestas. Va a ser modular. ¿Por qué? Porque si podemos probar una cosa de forma aislada, significa que esa cosa la podemos sacar del resto del código, hacerle perrerías, lo que sea, ejercitarla y sacar un resultado. Eso significa que es modular, ¿no? ¿Qué es inyectable? Es decir, que tiene inyección de dependencias, que es la D de Solid. Si conocéis los principios Solid, pues la D es la inyección de dependencias. Es más o menos lo mismo que modular, pero desde el punto de vista de un componente. Significa que cualquier dependencia que tiene un componente, cualquier otra parte del código que llama, yo puedo cortar por esa comunicación y meter otra cosa que yo quiera para hacerle las pruebas y ponerle en la situación que yo necesito. Va a ser simple y claro el código que sea fácilmente testeado. Entonces parece que es muy hype, pero lo que viene a decir es simplemente que si yo puedo escribir de forma corta lo que el test está haciendo, significa que lo que está haciendo es sencillo, ¿no? Si necesito setear 10 clases para poner la clase que quiero testear en situación de probarla, significa que depende de demasiadas cosas. Si hace 40 cosas como resultado, pues significa que a lo mejor hace demasiadas cosas, ¿no? Entonces, si eso en el test unitario me sale, significa que no está muy bien el diseño. Y en general se realimenta con otras buenas prácticas, ¿vale? La inmutabilidad. Si no tiene estado las cosas, pues son más fáciles de probar. Las funciones puras son muy fáciles de probar. La programación orientada a interfaces, pues significa que dos clases se comunican a través de una interfaz, pues eso va a hacer que sea fácil de probar. Bueno, claro, todo esto, voy para atrás un poco que me salto de una parte, que es que ¿esto qué significa? Significa que el test que se puede testear fácilmente y el test que no se puede testear fácilmente no es igual. Por eso si intentamos meter test unitarios a posteriori no nos va a salir, va a ser un dolor, ¿vale? ¿Qué puede pasar también? Que yo vea una clase que tiene test unitarios y que le he hecho perrerías para poderle hacer test unitarios y que no me guste. Que yo estoy acostumbrado a picar de otra manera y la clase que me ha salido testeable no es igual, no me gusta, ¿vale? Pienso que es mejor código el otro, ¿vale? Eso puede pasar y os pido que empujéis a través de eso, sobre todo mientras se está aprendiendo, pero ya veréis, nos va a pasar ahora en la parte de código y os pido paciencia porque es una disciplina, hace falta pues saber de lo que se está haciendo, hace falta practicar, etcétera, ¿vale? Muy bien. Y nada, entonces hasta ahora estas eran las ventajas que tenía el test en producción, no el test o sea, el código de producción. Y aparte los tests pues documentan, esto seguro que lo habéis oído, ¿no? Esto es simplemente porque vamos a tener un sitio donde una clase se usa, se llama y se ve el resultado que da, y digamos, eso es documentación, ¿no? Y luego, muy importante, cuando tenemos muchos tests unitarios, tenemos una red de confianza que nos va a permitir cambiar el código pues con seguridad, ¿no? Vais a ver también en la charla que cuando tengamos 3 o 4 tests, como corren muy rápido, tú vas a poder estar todo el rato test. Hago un cambito, le doy, tengo la luz verde, vale, sigo para adelante. Hago un cambito, sigo para adelante, luz roja, vale, me he equivocado, voy para atrás. Y digamos que entonces pues vas pasito a pasito avanzando, cambiando el código con confianza y con seguridad que lo estás haciendo bien. Y eso es muy importante porque permite que cuando ves algo que no está bien te atrevas a cambiarlo. Porque eso es parte de dejar que el código se pudra. Hay partes que empiezan a aparecer por ahí, que empiezan a dar miedo y las dejas como están y al final no sabes ni lo que hacen. Muy bien, bueno, pues después de esto ya vamos a empezar a ver lo que hay que hacer. Bueno, lo primero es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es meter una tarea en el backlog de una semana para meter test unitarios en el código. Eso, mala idea. No meter una tarea en el backlog de una semana para meter test unitarios en todo el código que tienes. Eso no va a funcionar, vas a sufrir un montón, no le vas a sacar provecho y no vas a volver a hacer test unitarios nunca más, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer? Pues 3 sencillos pasos. Paso número 1, preparar el proyecto para hacer test unitarios, ¿no? Crear el sistema de test automatizados. Y ahora ya me voy a sentar y vamos a verlo un poco en el código, ¿vale?
A ver, tengo aquí un código en Kotlin muy sencillito, porque el código legacy puede estar en Kotlin también, que es un logger muy sencillito, ¿vale? Es simplemente una clase que le pasas un string y te lo escribe en un fichero con la fecha formateada, ¿vale? Entonces tengo aquí una clasecita que lo ejecuta. Perdonad, que esto está muy pequeñito. Mejor, ¿vale? Lo del lado no se puede subir, pero bueno, lo voy diciendo. Tengo aquí la clase que lo ejecuta. Lo ejecutamos. Compiling. ¿Vale? Y nada, aparece ahí un ficherito que te pone una traza, ¿vale? Perdón, ahí. ¿Vale? La fecha con el texto, muy tonto, ¿vale? Entonces, esto es un proyecto Maven de Kotlin y bueno, meter aquí test es muy sencillito, ya el IDE, un IDE como es debido, te lo va a permitir. Entonces, test Kotlin. Vale, pues nada, ya tenemos aquí un sitio donde vamos a ir metiendo todos nuestros tests de Kotlin y ahora ya podemos meter un primer test para probar que tenemos el sistema funcionando, ¿vale? Muy básico. Lo vamos a llamar Smooth Test y simplemente este es. Perdonad, que se ve que tengo que ir subiendo la fuente de cada clase. Simplemente vamos a hacer una prueba de que esto está funcionando, ¿no? Fun test. Importamos unit test. Vamos a poner aquí 5 igual 2 más 2. ¿Por qué pongo 5 en un primero? Pues porque es importante ver que los tests fallan antes de que pasen, porque si no a lo mejor no estás probando lo que piensas. ¿Vale? Y nada, vemos aquí, ¿esto también sube tamaño? Sí, perfecto. Bueno, vemos que tenemos la lucecita aquí roja. Si cambiamos ahora y ponemos aquí 4, pues ya vemos qué va a pasar. ¿Vale? Flechita verde, todo bien. Otra cosa que tenemos que poder hacer es correrlos por línea de comandos, ¿vale? Que lo hacemos aquí con Maven. Y luego estos tests pues vamos a poder ejecutarlos también de forma automática cuando hagamos un commit o cuando hagamos un despliegue, lo que queramos, ¿vale? Pero sobre todo lo importante es que esto se pueda ejecutar constantemente en el IDE, ¿vale? Y la idea es que pues se ejecuta en menos de un segundo. Luego cuando van subiendo se ejecuta más tiempo, pero la idea es que los ejecutes a lo mejor 3 o 4 veces por minuto, por lo menos en mi caso es así. Vale, bueno, pues este es el paso 1, ya tenemos nuestro sitio donde poner nuestros tests y ya están listos, ¿vale? Muy bien, pues paso 2, empezar a trabajar normalmente. ¿Esto tengo? Sí, eso es. Empiezas a trabajar normalmente, como harías. Lo único es que ahora trabajar normalmente tiene que significar hacer la tarea que tienes que hacer más hacer los test correspondientes, ¿vale? ¿Y los test correspondientes qué significa? Pues idealmente si toco una clase, pues antes de hacer la tarea que sea la cubro con test. ¿Que esto es demasiado complicado? Pues solamente el método que voy a usar. ¿Que todavía es demasiado complicado? O necesito demasiado tiempo para hacerlo, pues el cambio que voy a hacer lo saco a un método separado y testeo nada más ese método. Lo que quiero es no dejaros excusas para no hacer el test unitario porque haya prisas o lo que sea, ¿vale? Vamos a ver 3 o 4 técnicas para hacer esto y eso, que no hay excusas, ¿vale? Entonces, imaginemos que la primera tarea que tenemos que hacer es un bug, ¿vale? Entonces, normalmente lo que haríamos sería, cuando nos dicen que hay un bug en producción, empezamos a hacer pruebas manuales hasta que lo encontramos. Cuando lo encontramos, tocamos normalmente una línea de código
volvemos a hacer la prueba manual y si pasa, publicamos y a la siguiente cosa, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando ya sepamos dónde tenemos que meter el cambio, ahí paramos e intentamos meter eso en un test, ¿vale? Es decir, escribimos un test que va a fallar y que cuando solucionemos en el código de producción el test va a pasar. Y después de eso, pues volvemos a hacer la prueba manual, tampoco vamos a hacer cosas, vemos que funciona y o lo que haga falta, ¿vale? Pues vamos allá. Entonces, en el código este ya hay un bug metido. Hay una cosa que funciona mal. ¿A alguien se le ocurre? Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar esto otra vez y si nos vamos a log le falta aquí un salto de línea, ¿vale? Muy tonto. Entonces vamos a meter un test unitario, o sea, normalmente dirías salto de línea, commit y a correr. Vamos a intentar meter esto en un test, ¿vale? ¿Qué haríamos para hacer un test unitario de esta clase? Normalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que crear un fichero, escribirlo, leer el fichero. Lo que escribes no va a ser siempre igual porque el tiempo va a cambiar. Tendríamos que ver a lo mejor nada más la parte final, ver que tiene el código, el nueva línea. Si en vez de ser un fichero fuera un servidor remoto sería más fastidiado todavía, ¿no? Entonces, esto si tenemos un test, o sea, un bug en producción quemando, no lo vamos a hacer, ¿vale? Evidentemente. Bueno. Pero sí podemos hacer una cosa muy tonta que es una técnica que se llama Sprout Method. Sprout significa brote y que consiste en sacar un metodito que solamente sirve para ser testeado. Y vamos a hacerlo con un refactor automático del IDE, ¿vale? Creamos un método format que en principio no lo haríamos, pero solo sirve para ser testeado, ¿vale? Entonces, hemos sacado la parte del codiguito que vamos a tocar, la sacamos a un método, ¿vale? Y ahora esto ya es muy fácil de probar, ¿vale? ¿Veis que era privado? Tenemos que hacer que sea público para poder sacar desde fuera. Y ahora ya sí que podemos hacer no, perdón, en esta clase no vamos a hacer el test de la clase. Lo ponemos en el mismo paquete. Vale. Tamañito. Ahí. Y vamos a hacer pues vamos a llamarle por ejemplo should end with new line. Entonces, para testear esto, pues tendríamos que hacer simplemente file logger format constructor, el parámetro de entrada no era un poco lo mismo, format. Aquí pondríamos, por ejemplo, tenemos dos strings, tenemos el string de fecha, pues 20, 20, 20, en realidad me da lo mismo. Y el string sería hola, ¿vale? Y esto me va a devolver ¿vale? Va a devolver un texto que es el que vamos a comparar. Equals 20, 20, 20, guioncito, hola, nueva línea, que es lo que nos faltaba, ¿verdad? Sí, bueno, has metido ahí 0. ¿Qué me falta? 0, 2, sí. Ok, gracias. Y esto debería ser igual que text, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a ejecutar todos los tests, porque es barato y a veces un cambio en un sitio nos da un problema en otro sitio, ¿vale? No lo ejecuta, me falta. ¿Veis por qué es importante que primero fallen los tests antes de
de que funcionen. Ahora. Ahí, vale. Pues efectivamente me está fallando el test porque se me abre la ventana en el otro sitio. Muy bien. Bueno, falla porque esto y esto es diferente. Vale, falta la nueva línea. Es que se me ha abierto la ventana. A ver, allá va. Ahí está. Y encima esto es. Vale, veis que falta pues esta nueva línea. Vale. Fácil. Entonces, ahora nos vamos al método este, lo cambiamos. Tenemos aquí la nueva línea. Volvemos a ejecutar. Y ya va a pasar. ¿Vale? Y ahora en principio, si va todo bien, si ejecutamos esto, pues va a funcionar. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo 2 veces. ¿Vale? Y ya se me ponen los caracteres de nueva línea, ya se me ponen. ¿Vale? Bueno. Pues nada, ya tenemos nuestro test testeado y nuestro código más bonito. ¿A quién le gusta más el código como está ahora que como estaba al principio? Esto es una chapuza, ¿vale? Esto es una ñapa para no dejar el código sin testear, ¿vale? Luego vamos a ver que va a mejorar, o sea que tened paciencia, esto es lo que os digo ¿vale? Pero ya habéis visto que hemos extraído un trocito de código de forma fácil para que sea testeable. Esto podría ser aquí un infierno bastante grande y aún así le hemos podido meter test unitarios, ¿vale? Entonces, seguimos para adelante. Vamos a ver que si la siguiente cosa que es una feature nueva, pues si es una clase nueva la que tenemos que hacer, pues no hay problema. Ya sabemos que tenemos que hacerla inyectable, que haga una sola cosa, que sea pequeñita, etcétera, ¿vale? Si tenemos que cambiar código que ya existe, pues lo que deberíamos hacer sería pues muy parecido. Añadimos test al código que va a cambiar, expresamos la nueva feature en un test y hacemos que pase el test. Y con eso debería estar la feature hecha, ¿no? Entonces vamos a volver. Vamos a poner que la nueva feature que queremos hacer es meterle un nivel al log, ¿vale? Vamos a meterle que se pueda decir que sea error o debug o info, ¿vale? Entonces, antes de eso, vamos a meterle más test a la clase, ¿vale? Vamos a hacer ahora, como ya no es un bug en producción, podemos dedicarle un poquito más de tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a meterle otro test. Entonces, seguimos teniendo los mismos problemas que antes, ¿verdad? Tenemos el problema del tiempo y tenemos el problema del fichero. Entonces, vamos a intentar quitarnos eso de en medio y testear el resto de las cosas. Entonces, para quitarnos el tiempo de en medio, vamos a usar otra técnica que se llama parametrizar el método, que es, básicamente, coger la parte que nos estorba y sacar la forma de parámetro del método, ¿vale? Esto es. ¿Vale? Para que la clase desde fuera siga usándose igual, hacemos otro método que tiene la asignatura antigua, que lo único que hace es llamar al método siguiente con el parámetro que toca, ¿no? Log message, y aquí pasamos el local date time now, ¿vale? Si vamos a la clase esta, como hemos hecho el refactor automático, pues estamos llamando al método nuevo y no nos hace falta, podemos seguir llamando al método igual que estaba antes, ¿vale? Vale, entonces, digamos, ya hemos extraído la mitad. Para la otra mitad, ¿qué hacemos? Para la parte del fichero, ¿qué hacemos? Pues algo parecido, pero en el return. Vamos a hacer que el método este, en vez de ser void y tener un efecto lateral, lo que haga sea devolver el resultado, sería string, y vamos a hacer que esto de aquí, valte, por ejemplo, pues esto haga esto de aquí. Esto.
como no me gusta, pues lo pongo en una sola línea. Y esto ya tiene que devolverlo. Y esto es solamente esto de aquí, claro. ¿Vale? Y como no me gusta, pues... bueno, así está bien de momento. Esto, así es como me gusta a mí. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos aquí un método que se supone que hace todo lo que hace la clase, lo que hacía antes, el método que queremos probar, excepto tocar la infraestructura, que en esta clase de ejemplo es poquito, ¿vale? Entenderéis que en otros ejemplos pues tiene más sentido. Aún así en este tiene sentido, ya lo veréis. Entonces, la clase se sigue usando igual, este método es una sola llamada, no tiene ninguna lógica. Es difícil que falle, que si hay bugs que estén aquí. Vamos a testear este método, ¿vale? Vamos allá, volvemos a nuestra clase de test y vamos a hacer otro test nuevo. Test, ahora sí lo ponemos. A ver, esto como es el happy case, pues vamos a llamarle happy test. Y vamos a hacer pues algo muy parecido a lo de antes, sería val text igual file logger. El constructor nos sigue dando, perdonad, nos sigue dando igual. Y ahora vamos a llamar a este método de aquí. Y este método vamos a pasarle hola, y para meter un local date time de mentira, pues vamos a hacer local date time of instant epoch, y aquí creo que también hay que meter la zona. Esta sí, es un poco más largo, o sea, deberíamos poder meter aquí 0, pero el local date time no tiene un método que sea of 0 y ya está. No, eso no lo tenemos. Tenemos que hacer algo parecido a esto. Y luego el resultado sería assert equals la fecha sería algo así como, vamos a tener por aquí, 1970, el epoch time, ¿verdad? 01 01 01 00. Esto normalmente, ¿qué haces? Falla el test, coges el código que te ha fallado y lo plantas aquí. Pero bueno, ya que casi lo tengo, lo voy a terminar. También. No, pero eso es más fácil todavía, es dejar que el test falle y luego poner lo que toque. Pones hello, hola, nueva línea, y esto va a ser igual que text, ¿vale? Este, si lo he hecho todo bien, va a pasar. Vale, aquí should end with new line. A veces lo que hago es meter un fallo a propósito para ver qué falla, si se ha cambiado. Esto lo hago mucho. Cuando digo no me puede haber salido bien a la primera, eso lo hago mucho. Vale, bueno, pues entonces ya tenemos nuestra clase testeada, más o menos, ¿vale? Ok, y esto lo habíamos hecho para hacer la feature nueva que era el nivel, ¿vale? Entonces lo que íbamos a hacer sería que vamos a tener en un class error level, habíamos dicho debug info error, ¿vale? Por ejemplo, ¿parece bien? ¿Y qué íbamos a hacer? Pues la idea era que ahora la llamada iba a ser algo así como que tuviera esto, error level, pues info, por ejemplo, y luego el resultado, pues íbamos a poner algo así. ¿No? Esto es lo que queremos conseguir.
Si os dais cuenta, cuando hablamos de que los test documentan, hablamos de esto, ¿no? Tenemos un sitio donde la clase se usa, se ve el API que tiene y demás, y el resultado que da, ¿no? Entonces esto luego lo vamos a tener ahí de consulta y otra persona que entre pues puede ver esto y ver cómo funciona la clase. No, a esto es a lo que nos referimos con lo que los test documentan. Vale. Y ahora vais a ver que para hacer esto lo que vamos a hacer va a ser seguir el compilador y seguir el test, ¿vale? Entonces esto nos está fallando, ¿por qué? Pues porque nuestro test de producción no lo tiene. Pues se lo metemos. Level, error level. ¿Vale? Entonces esta clase ahora lo está llamando mal, pues se lo metemos también. Lo necesita también en el parámetro, ¿no? Porque el método real queremos que lo tenga. Level, error level. Entonces lo metemos aquí, el level. Vale. Muy bien. A ver si corremos el test, ¿qué pasa? Mira, nos sigue el código principal, lo estamos llamando mal, pues lo metemos también. Error level, info, me vale. A ver. Le he dado a ejecutar la clase. A ver, vale, ahora está fallando el test, ya compila todo, pero está fallando el test. ¿Qué es lo que falla? A ver, perdonad. Esto es. ¿Qué es lo que falla? Pues claro, falla que falta el nivel en el string, ¿verdad? Pues vamos a ello. Lo ponemos aquí. Vamos a poner level. Esto también nos va a obligar a meter aquí level. ¿Vale? Y esto nos obliga a meterlo aquí. Aquí, ¿vale? Y si ahora lo corremos esto, ¿qué ha pasado? Claro, el test primero pues ya no lo podemos llamar igual. Error level, por cambiar vamos a poner esto y esto también va a cambiar. Error. Ahí. Muy bien. Venga, repetimos. Y ahora ya pasa. Ya veis que ha sido mucho ir y venir y demás, pero ha sido totalmente mecánico. No he tenido que pensar nada, lo cual me viene muy bien para la charla esta. Si ahora corremos esto, en principio debería estar ya funcionando, ¿no? Correcto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya veis que hemos hecho el test unitario y luego el hacer la implementación ha sido mucho más fácil. Tenemos esto separado. Si ahora esto se vuelve más complicado, ya sí que va a venir toda la complejidad que pueda tener esto, va a venir aquí. No se va a venir aquí, es muy difícil que se venga aquí. ¿Vale? Entonces, digamos, no es tan perfecto como si pudiéramos testear la clase extremo a extremo, pero estamos mejor que antes, ¿vale? Bueno. Y por último del paso 2, perdonad, por último del paso 2, imaginaos que queremos hacer un refactor, ¿no? Porque la clase esta hemos visto que no está muy bonita, ¿no? Pues haríamos lo mismo, añadir test y después hacer el cambio. En este caso, como el cambio se supone que no cambia el comportamiento, en principio los test no deberían dejar de pasar en ningún momento, ¿vale? En este caso vamos a hacer otro cambio de la clase, vamos a ver otra técnica para hacer estas cosas. Y ya sí que vamos a tener una clase desacoplada en la infraestructura del todo y vais a ver que va a mejorar bastante cómo funciona esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, el objetivo del refactor, para que esto fuera un ticket que tenemos aquí, sería quitarnos este método que no nos gusta porque ya no sirve para nada, ¿vale? Y tiene un test también que está como duplicado lo que se está testeando. Bueno, antes de eso vamos a mejorar la clase esta un poquito y para hacerlo lo que vamos a hacer va a ser desacoplar la infraestructura mediante interfaces, ¿vale? Vamos a hacer dos interfaces y otro para el tiempo. Face, clock, interface,
Vamos a poner, parece bastante fácil que podamos poner storage, para ser más genérico, ¿no? El objetivo de hacer esto no es hacerlo más genérico y que luego podamos hacer un... No, lo que queremos es quitarnos el fichero de en medio. Lo demás ya lo haremos si hace falta, pero no vamos a hacer ningún journey, ¿vale? Entonces, estos métodos lo que van a tener dentro es lo más parecido posible a la llamada de la infraestructura, y normalmente va a ser solamente una llamada y el método va a tener el mismo nombre, ¿no? En este caso, pues vamos a tener un método now, se llamará igual que el otro, que va a devolver un local datetime, y en este caso, pues vamos a llamar store, va a recibir un texto y va a ser void, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a meter esto en esta clase? Pues primero vamos a hacer las implementaciones reales de los interfaces, ¿vale? En este caso vamos a hacer un object real clock, que es un hijo de clock. A ver si me lo hace el IDE. Si me lo hace el IDE sería mucho mejor. No me lo hace. Ya me lo hace. Vale, y aquí return local datetime now. Ya está. Y el otro sería class file storage. Esto sí va a tener un parámetro que va a ser el file name, ser un hijo de storage, y lo único que va a hacer esto va a ser un val private val, bueno, no quería suponer que nadie supiera Kotlin, pero más o menos se puede leer lo que estamos haciendo, ¿no? Vale, y entonces vamos a hacer esta parte de aquí simplemente. Text. Y nada más. ¿Vale? Esto lo vamos a pasar por el constructor, los dos interfaces, ¿vale? Y para que la asignatura no cambie, lo mismo que hemos hecho antes, vamos a hacer que tenga un constructor secundario que lo que haga sea llamar al constructor primario, que lo vamos a definir ahora, private val clock, esto es private val storage, vale. Y en el constructor este lo vamos a hacer que sea real clock y file, algo estoy haciendo, me falta esto. Vale. File storage. File. Vale. Entonces, y esto ya no tiene, esto de aquí. Vale. Entonces, las llamadas que antes hacíamos directamente al fichero, ahora las hacemos al store. Storage store. Y el clock igual. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba el clock? Ah, aquí. Clock. ¿Vale? A ver, esto en principio debería seguir funcionando. Todos los tests corren. Ya funciona igual. Vale. Pues, ¿qué hemos conseguido con esto? Vamos a ver cómo nos quedan los tests ahora. Ahora los tests que tenemos ahora mismo siguen corriendo porque no hemos quitado ningún método ni nada, pero ahora podemos hacer este test a través del método log de verdad, que es como más cercano a la realidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues
En vez de usar este constructor, vamos a meter aquí dos implementaciones de los interfaces que acabamos de crear. Para eso, lo que vamos a usar son mocks. ¿Conocéis lo que son los mocks, imagino? ¿Test doubles? Sí. ¿Es bueno borrar, o sea, trabajar sobre un test o se deja siempre? O sea, por ejemplo, ahora tú vas a... Lo vamos a quitar. Lo vas a quitar. Lo vamos a quitar. ¿Es mejor? O... Debe dejarse con la misma que está repetido, se quita. Sí, vale. Lo vamos a hacer ahora. Ahora vale. Ya lo vamos a limpiar y va a quedar todo. Lo que pasa es que como venía bien para hacer el refactor, el paso del refactor, lo he dejado, pero lo normal sería que el test que prueba lo mismo que el anterior, efectivamente, este ya lo podemos quitar, porque la nueva línea ya lo estamos probando ahí. Yo lo quitaría, claro. Parece que por ser test, pues si están duplicados, pues mejor, como que lo tengo más agarrado, pero terminan por estorbar también. Vale, lo que decía, vamos a hacer dos mocks de los interfaces y lo vamos a pasar por aquí por el constructor. Entonces, da un poco igual lo que voy a hacer ahora, porque voy a usar una librería de mocks de Kotlin. Entonces sería val clock mock clock y val storage. ¿Vale? Entonces con esto he creado dos implementaciones de clock que no son reales, solo sirven para este test y que además nos permiten verificar que se le están haciendo las llamadas que necesitas que se hagan y que además que cuando les pides algo te den lo que ese test necesite, ¿vale? Entonces vamos a hacer que en el test en vez de meter la hora por aquí, vamos a hacer que nos la dé nuestro mock. Y esto aquí se hace, todas las llamadas a clock.now van a devolver esto. Esto ya digo que cada lenguaje tiene su librería de mocks y demás, y seguro que para lo que estéis haciendo vosotros pues lo podéis encontrar. ¿Vale? Y luego para ver lo que hace el fichero, lo que queremos ver es que cuando llamamos a log se llama el método storage del interfaz de storage, ¿vale? El método store. Entonces esto se hace verify storage store esto de aquí. ¿Vale? Y el constructor pues va a recibir como parámetro clock y storage. ¿Vale? Y el método que estamos llamando ya es el auténtico, el bueno. ¿Vale? Vamos a ejecutar los tests y ver qué pasa. Va a fallar, ¿eh? Es bueno cuando haces una de estas, es bueno decir en voz alta, va a fallar o va a pasar, porque así si quedas mal, pues ya dices, vaya, me he equivocado. Bien, aquí esto está fallando porque nos falta hacer que storage te permita recibir cualquier llamada, es decir, mock es una librería de mocks estricta. Eso significa que cuando la llamas, cualquier llamada que se haga a un objeto de mock necesita estar, digamos, preaprobada. Tienes que decirle que si le vas a llamar con store y con este string, tienes que decirle algo parecido a esto. Tendríamos que hacer algo así como every storage, esto no sé cuántos, returns nothing, ¿vale? Porque si no te da este fallo que pone no answer found for storage, bla, 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 ¿vale? Lo que se suele hacer aquí es simplemente decirle que se tome algo, ¿vale? Y con esto ya debería pasar. Correcto. Muy bien, bueno, pues ya con este test de aquí, si volvemos a nuestro código, ya podemos hacer lo que veníamos a hacer. En primer lugar, vamos a borrar este test, lo que has dicho antes, que está repetido bastante, la funcionalidad la cubren igualmente.
los dos test, así que lo vamos a quitar. Eso significa, si nos vamos a nuestro test, significa que este método lo podemos hacer inline tranquilamente. Este método tampoco lo estamos usando ya para nada, podríamos hacerlo private, pero podemos también hacerlo inline, ¿vale? Y fijaos lo que tenemos aquí. Esto ya se parece bastante a lo que teníamos al principio, ¿verdad? Esto ya nos va gustando un poquito, o sea, igual nos sigue gustando más como estaba al principio, pero ya veis que por lo menos lo que es la lógica se lee igual que teníamos antes. Almacéname este string que te paso con este, ¿vale? Se lee tranquilamente, ¿vale? Vale, pues lo tenemos bastante bien. El uso es el mismo que antes, etcétera, ¿vale? Bueno, pues pasamos al paso 3. Y ahora que sabemos trabajar, pues ¿qué más tenemos que hacer? Pues vamos a pasar a las transparencias. Separa el código testeable de la infraestructura. Esto es ya en paquetes, es decir, pone en un lado el código que ya tienes con test unitarios, que está trabajado y demás, y el resto de las cosas que todavía no has tocado o que son antiguas o que no eres capaz todavía de testearlas, pues las dejas en otro sitio, ¿vale? Vamos a hacerlo en nuestro código, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenemos aquí todo hecho puesto. Vamos a meter cada fichero en su clase que nos sale gratis. Los interfaces, objeto, no sé qué. Vale. Ya veis que se han creado aquí en el lado las clases en ficheros diferentes. Entonces, bueno, vamos a crear un paquete que le vamos a llamar la zona feliz. ¿Vale? Porque todo lo que tengamos aquí dentro significa que lo vamos a poder testear con test unitarios, va a ser fácil, cuando falle algo nos va a saltar algo que nos va a avisar, va a ir todo muy rápido y vamos a ser muy felices, ¿vale? Y vamos a intentar meter aquí todo lo que no tiene contacto con la infraestructura que hemos visto antes, ¿no? En nuestro caso es el reloj y el fichero. Entonces vamos a ver, los interfaces los podemos meter, correcto. La clase esta que es el enum la podemos meter también, este otro interfaz también, y la clase principal la podemos meter todavía. Pues no podemos, porque tenemos aquí las implementaciones reales de los interfaces, lo que significa que todavía estamos tocando la infraestructura, ¿vale? Entonces, bueno, más que eso, porque de hecho, si os dais cuenta, la propia clase se llama FileLogger, ya estamos teniendo implícitamente que eso va a tocar los ficheros, que es lo que queremos evitar, ¿no? Bueno, pues vamos a solucionar eso primero. Vamos a hacer que esta clase se llame a secas Logger. Y vamos a crear otra clase al lado, ahora la ponemos en otro sitio, como de antes. Mantener la asignatura, que va a ser hija de Logger, y que va a tener estas dos implementaciones, o sea, va a tener esto de aquí. Y va a tener un parámetro que sea filename. Y esto tiene que ser open. Vale, ¿qué me sobra aquí? Me sobra todo esto, ¿vale? Si vamos a esto, como hemos hecho el refactor automático, pues tendremos ¿vale? Bueno, otra vez esto no cambia. Vamos a correr los test por si acaso. Vale. Bueno, lo que hemos dicho antes, esto ya lo podemos sacar de aquí.
Y ahora sí que ya lo tenemos desacoplado de todo. Daos cuenta que hemos tenido que cambiar incluso el nombre de la clase para dejarlo feten. Pero daos cuenta de lo que hemos conseguido, de lo que nos ha salido así sin querer. Tenemos esta clase nueva. Si quisiéramos hacer otro logger que fuera hacia una base de datos, hacia un servidor web, nos saldría casi gratis, ¿verdad? Ahora. Y eso no lo hemos buscado. No, lo único que hemos hecho es desacoplar las cosas. Eso significa que el diseño es mejor ahora que antes. A lo mejor no quieres hacerlo nunca, pero el diseño es más flexible, ¿vale? Entonces, bueno, ¿ya os va gustando más la clase como está ahora que como estaba antes? ¿Un poquito más? Vale. Bueno, pues ahora ya sí que podemos coger el logger y meterlo en la zona feliz. Ahora ya sí que es feliz. ¿Vale? Vamos a crear otro paquetito que se llame DMZ, que significa zona desmilitarizada. Ya sabéis lo que hay entre las dos Coreas, la del sur y la buena. Y aquí vamos a meter todas las cosas que están, digamos, entre medias de la infraestructura y de la zona feliz nuestra. Estarán los mappers, los adapters que hagamos. En este caso vamos a meter las implementaciones que acabamos de hacer. Y fuera solo quedaría la zona de hello, ¿no? Y esta sería la forma final que toma el proyecto, ¿vale? El ejemplo. Ya ves que no es gran cosa, pero al final hemos hecho bastantes cositas. Entonces, ¿qué hemos conseguido con todo esto? La arquitectura que propongo es simplemente esas tres capas, ¿no? Tenemos la zona feliz, que es el sitio donde está todo testeable, desacoplado, funciona rápido, es modular, etcétera. Si solo tuviéramos que trabajar aquí dentro, iríamos muchísimo más rápido, porque vamos a tener muchos problemas y los problemas los vamos a resolver más rápido. La regla que cumple esto es lo que hemos dicho antes. Todas las dependencias van desde fuera a adentro. Es decir, la zona feliz no conoce nada del exterior. No tiene ningún import que se refiera a cosas de fuera, ¿vale? Luego tenemos la zona desmilitarizada con los adapters y demás. La zona desmilitarizada sí que tiene referencias y dependencias tanto hacia la zona feliz como hacia la zona de fuera. Y luego por último tenemos la horrible masa gelatinosa, que es todo lo demás. El código de Stack Overflow que hemos metido ahí, el código que todavía no hemos conseguido dominar y bueno, lo que no hemos conseguido tratar de otra manera. La idea de esto es que cada vez vamos a intentar hacer la zona feliz cada vez más grande, ¿no? Hacemos nuestro primer test unitario y ya tenemos una zona feliz pequeñita, que va creciendo, o hay varias zonas felices en varios sitios que se terminan por juntar y idealmente, que se puede no llegar nunca, no pasa nada, la cuestión es ir mejorando poco a poco, pero idealmente tendríamos una zona feliz muy gorda y luego una zona desmilitarizada muy pequeñita que simplemente tendría las llamadas a la infraestructura o el poquito código que necesites para configurar un driver o lo que sea, ¿vale? Y esto, bueno, una pseudo arquitectura que propone J.B. Reinsberger, al que se le ha robado, que la llama arquitectura universal, que es algo como compatible con otras arquitecturas de este estilo que mencionábamos antes, como Clean, Hexagonal o Onion, que más o menos hacen lo mismo, ¿no? Cogen toda la lógica de negocio o el núcleo o el core, hay diferentes nombres, lo encierran dentro, hacen que no conozcan nada del exterior y bueno, pues eso, lo aíslan del resto de las cosas. Hay más capas, cada una tiene más historias, pero digamos que llegar a una de estas, una vez que ya tienes el código desacoplado, es mucho más fácil. Esto es todo lo que quería contar. Como resumen, pues lo dicho, no queremos código legacy y para evitarlo la técnica es tener test unitarios y las técnicas que hemos visto es, pues eso, usar refactors automáticos, Sprout Method, Parameterize Method, inyectar el tiempo, abstraerse la infraestructura con interfaces y subir la visibilidad de métodos privados para poder testearlos aisladamente, aunque sea feo. ¿Vale? Y luego, por último, ya referencias. Las técnicas que he mencionado son del libro Working Effectively with Legacy Code, que recomiendo. La arquitectura universal, os dejo ahí el enlace donde se explica y demás.
Y luego dos libros que a mí me han ayudado mucho a llegar a este, que son dos clásicos. Es el Refactoring de Martin Fowler, que sobre todo la primera parte es una explicación de la filosofía de por qué el refactoring es importante, de por qué se apoya junto con los tests, etc. Y luego el Test Driven Development by Example de Kenbeck, que es también el texto clásico sobre TDD, que es un poco lo que hemos estado haciendo de hacer el test junto con el código al mismo tiempo, entremezclándolo y dejándote que el diseño lo guíen los tests. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. En el GitHub, bueno, os dejo ahí mi Twitter y mi dirección de correo para cualquier consulta que queráis o lo que sea, y en mi GitHub está el código que he usado, aunque es muy tonto, está con ramas cada paso que hemos seguido, y además en el README está la referencia a la presentación esta, ¿vale? Y nada, ahora pues si tenéis preguntas o sugerencias, o lo creéis o no lo creéis, pues encantado de hablar con vosotros. Otro poco. Muchas gracias. Si tuvieras un framework que esté súper acoplado lo que es la infraestructura con el negocio, ¿hasta qué punto estarías feliz? Al final los objetos de dominio y todo esto, si tienes un ORM o algo así, ya. O sea, vas a hacer ¿te refieres, por ejemplo, a que a lo mejor tienes que hacer una interfaz que sea igual que el método que hay? Sí. Sí. Eso genera duplicación. Muchas veces, si estás hablando de los métodos de un framework o algo así, seguramente serán objetos que tengan montones de métodos para hacer las cosas de 20 maneras, y en tu código solo lo vas a hacer una, o sea que seguramente sí que los métodos, aunque copien el API, seguramente van a ser más pequeños. Pero sí te doy la razón en la que esto va a crear duplicación. Eso pasa. Y yo qué sé, si también pasa cuando tienes microservicios y mandas objetos de un sitio para otro, pues te pasa. Bueno, al aplicar hexagonal, pues pasa muchas veces. Aplicar clean, tú lo sabes, que sí, que como quieres acoplar capas, pues en esta capa está este objeto y en esta también está, y tienes que hacer los dos objetos iguales. Eso pasa, es cierto. Cuando llega a ser un dolor, pues a lo mejor te puedes plantear hacerlo de otra forma. Hay mappers automáticos, pero yo diría que sí, que eso es una consecuencia que tienes, que es un precio que hay que pagar. Quizás a lo mejor si el objeto que va a ser, o sea, realmente quizá la capa del ORM no debería tener nada de lógica de negocio y simplemente ser, pues, que se comunique con presentación y salvar a base de datos, digamos. Claro, a ver, lo que tienes que tener tú en la zona feliz es el objeto de tu dominio, o sea, no tiene que haber ninguna referencia a una base de datos o algo así, tienes que tener el objeto que tú necesitas para hacer la lógica de negocio que tienes tú, sea la que sea. Ya digo que lo mencionábamos antes, que el problema muchas veces es que parece que lo único que hacemos en nuestra aplicación es llamar a este API, coger el resultado, hacer la otra clase y llamar a esta otro API, ¿no? Cuando pasa eso, pues ahí hay una lógica, realmente. Aunque solo sea el hacer la transformación entre los dos objetos, pues si esa es la lógica de negocio que tenemos nosotros, pues es nuestra lógica de negocio. Pero, ¿cómo deciros? Existe, hacemos cosas, ¿sabes? Si luego tú tienes un montón de esas historias y juntas todas las cosas, todos los ifs que tienes por ahí en medio, eso es lógica que tienes que testear, ¿sabes? Pero seguro que dices, nah, esto es solamente la transformación, pero a que seguro pasa que luego te metes y tienes ifs por ahí metidos. Lo que pasa muchas veces también es que cuando intentas hacer estas cosas de llamar de un sitio para otro, tú ya vas con tus patrones de diseño en la cabeza. Dices, esto lo voy a meter en un mapper, lo voy a convertir en un objeto, y con este objeto voy a hacer cosas y lo voy a mandar, ¿no? Y resulta que cuando ya tienes el objeto en tu dominio ya no tienes nada más que hacer, porque toda la historia ya la ha hecho el mapper. Pues es que a lo mejor la lógica de negocio es el mapper y no tienes que tener un mapper. A lo mejor el mapper es más pequeño o necesitas un modelo que esté más pegado al objeto antes de mapearlo, ¿sabes? Pero, o sea, la lógica de negocio está por ahí. Lo que pasa es que muchas veces metemos objetos de más y nos la vamos comiendo poco a poco. Sí, pero aunque sea testear que el orden de las operaciones se hace o que se llama lo que se tiene que llamar, ya es bastante. Claro, eso es. ¿Más historias? ¿Alguna
¿Alguna que te hayas visto que digas, madre mía, esto nos costó un montón? Ay, ahora sangre. No sé, no quiero hacer memoria ahora. Estos, en realidad, casi lo que más cuesta es convencer a la gente de que esto merece la pena hacerlo, ¿sabes? Y convencerte a ti mismo, porque realmente cuando tú te ves con esa clase que teníamos al principio, pues dices, no lo voy a testear, esto sé perfectamente cómo funciona, ¿sabes? Y hace falta... Es un salto de línea, nada. Que es un salto de línea, ¿sabes? Y sin embargo, luego, en cuanto lo haces, a 4 que hagas, al cuarto, el primero te va a fallar por algo que no te esperabas, seguro. Sí. O sea que sí merece la pena, pero vamos, sobre todo es la disciplina. Pero al final, lo que decimos todos, o sea, estás en producción y tienes un bug y tal, a mí me resulta tedioso muchas veces tener que hacer todos los tests precisamente por el tiempo, ¿no? Por el timing que tiene. ¿Pero es por qué es tedioso o porque realmente no tienes tiempo? Porque si es tedioso es porque... Está mal el código. No, aparte de eso, aunque esté bien puede ser tedioso igual. Lo que quiero decir es que hay veces que nos decimos que no los podemos hacer cuando realmente no nos apetece. Sí. Pero eso sí que te requiere un tiempo también. Claro que requiere un tiempo, sí, lo decía antes también. Cuando tú haces una estimación, tienes que meter el tiempo que te va a tardar también hacer el test, que al principio puede ser difícil y según la clase que sea, pues puede ser más difícil o más fácil. A la larga es un tiempo que vas a ganar. Sí, pero cuesta verlo. Cuando estás delante del código y además quieres resolver eso, pues cuesta verlo. Cuando se piden cambios y empiezas a... Pero tú has visto, ahí es un salto de línea. Es que lo suelen ser. No, pero es verdad, suelen serlos. Hay cosas así, o sea que es un Pues pello. si luego más dentro de 6 meses hay otra cosa que te mete dos saltos de línea... No, lo bueno de aquí es que ya puedes meter, en vez de un file, puedes meter una base de datos o lo que sea, y ya lo tienes todo testeable a partir de ahí, o sea que... Claro, eso es. Ese es el beneficio. Eso es. Que tú has conseguido desacoplar, claro, ese es el beneficio. Que no tienes un string, que tienes ya lo que quieras. Eso es. ¿Se ha convencido un poco entonces alguno? ¿Lo vais a hacer? O sea, para ir a... Esto es como ir al gimnasio, ¿eh? Salen muy motivados, pero luego a ver si lo hacen. Sí, una pregunta, digo, aquí os usado metodología de programación orientada a objetos, ¿no? Digo, ¿se podría aplicar a otras metodologías tipo funcional? Sí, desde luego. O sea, es lo que decíamos antes, una función pura es la cosa más fácil de probar del mundo. Si tienes funciones puras ya tienes muchísimo ganado. Sí, aquí no he usado realmente nada orientado a objetos realmente. Ni lo que decíamos antes, no he hecho nada específico de Kotlin, aparte de usar la librería, pero si quisierais usar un lenguaje que no tiene librerías de mock, pues os lo hacéis vosotros, implementáis el interfaz con lo que queréis que devuelva en ese momento y a correr. ¿No? O sea, es más trabajo, evidentemente, las librerías están porque ahorran trabajo, pero se puede hacer igualmente. El libro de Ken Beck de TDD, el ejemplo que utiliza para ir programando y enseñándote las cosas es hacer un sistema de test. O sea, que se está programando el sistema de test mientras testea con la misma cosa que está testeando. O sea, que se puede hacer cualquier locura, pero vamos, ya veis que son, y sobre todo las técnicas que se utilizan, pues extraer un método, el usar una interfaz, no tiene nada que ver con ninguna tecnología concreta, ni con ningún paradigma de programación, ni nada de nada, y esto está así desde los 70. Yo añadiría también que si alguno estáis haciendo smart contracts, esto es muy importante porque los tests ya os estáis jugando el dinero de gente, seguramente. O sea, todo lo que solidifique el código también os va a ahorrar, que va a ser un código más fácil de auditar. Al final estás pagando por tiempo de un profesional que esté tocando el análisis y ves el tenerlo desacoplado, los tests son mucho más legibles para ellos. Y luego otra cosa, volviendo a los test de integración y respecto a lo que acabas de decir tú, en un test de integración es muchísimo más complicado que tú tengas cubierto todas las posibilidades. Porque si tienes 5 piezas que cubres, la combinatoria pues es
es imposible, pero si pruebas cada una de las piezas separadas, sí que puedes cubrir todos los casos. Todas las excepciones, todos lo que el coach J. Dorisberger solía hacer era decir que cuando testas una clase tienes que cubrir 5 casos. El 0, o sea, que me devuelva 0, que me devuelva 1, que me devuelva varios, que me devuelva muchísimos y que pete. Hay veces que no necesitas todos esos casos, pero digamos que si a todos esos casos los puedes cubrir con test unitarios. Con test de integración es imposible, es imposible. Por eso hay muchas veces que la gente dice, pero es que con un test de integración realmente estás probando que las cosas funcionan todas juntas y tal. No es verdad. Estás probando que funcionan en las circunstancias en que has puesto tú, pero no en todas. Es imposible, casi con los test unitarios también es muy difícil cubrir todos los ifs y tampoco hace falta porque no es el objetivo, como hemos dicho. Al final acabas testeando el framework o el código de la base de datos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues esto es todo lo que tenía. Muchas gracias.